¿Cuáles libros del Antiguo Testamento no están en la Biblia de los hermanos protestantes y en el Antiguo Testamento de los judíos? Los 7 libros que no aparecen en el Antiguo Testamento de ellos son An 1, Ger y 2, Do de Macabeos. Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría y Sirácides. Por ello se privan de las enseñanzas que esos libros contienen. A estos escritos los nombraron como apócrifos, no auténticos u ocultos. Esos mismos libros fueron llamados por la Iglesia Católica como deuterocanónicos, libros de la segunda colección. La verdadera causa de que los excluyeran es que en ellos hay apoyo bíblico de la doctrina y fe católica. Otros libros del Viejo Testamento con adiciones en griego en la traducción de los 70 son An Jeremías, Esther y Daniel. Igualmente, los 27 libros del Nuevo Testamento son también deuterocanónicos. La Biblia de la Iglesia Ortodoxa griega incluye en el Antiguo Testamento 3 libros más. El 3, el libro de Esdros, 3, el de Macabeos y el de Manasés. También agrega el Salmo 151. Por último, la Iglesia Copta acepta los libros adicionales de la Iglesia Ortodoxa griega. Además, le agrega 2 libros más, a saber, en el libro de Enoc y el de los jubileos. ¿En qué tiempo los judíos excluyeron los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Hacia el año 90, siglo I de Ence, los rabinos de Palestina no reconocieron más que los 39 libros escritos en hebreo. Esta era la versión hebrea o corta, escrita solo con consonantes, mientras que los judíos de Alejandría, Egipto, aceptaban el Antiguo Testamento de los 70, escrito en griego koiné. Esta versión griega, o larga, tenía los 46 libros del Antiguo Testamento católico, y otros, sumando 51 libros. Pero, en el año 95 del siglo I, después de Jesucristo, los fariseos convocaron un concilio en Yamnia. Excluyeron del Antiguo Testamento los libros escritos en griego, argumentando que Dios solo se podía manifestar en hebreo. Pero antes del año 90, siglo I de Ance, el pueblo judío usó tanto el Antiguo Testamento en hebreo, con 39 libros, como la traducción de los 70 en griego. Esta versión griega o larga, con 46 libros que tiene la Iglesia Católica y otros 5 no incluidos, por dicha iglesia sumaba 51 libros. Pero para ese entonces, el pueblo judío había dejado de ser la Iglesia de Dios, puesto que en Jeremías 3131 menos 33, Yahvé pacta una nueva alianza. Esa nueva alianza implica otro pueblo. Dicho pueblo es el de la Iglesia Católica. En consecuencia, es la Iglesia Católica la que podía decidir sobre el canon de acuerdo a lo que Jesucristo le mandó a Pedro en Mateo 1619. En todo lo que ates y desates en la tierra quedará atado y desatado en el cielo. Esto lo hizo la Iglesia Católica en el año 384, siglo IV de Ance, por orden del Papa Dámaso, y con lo que se unieron ambos testamentos en un solo tomo o volumen, y apareció la Biblia por primera vez. Los judíos llaman a los primeros 5 libros de la Biblia Torá, y los cristianos católicos y separados los nombran como Pentateuco. Estos libros son en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 39 libros del Antiguo Testamento que aceptan los cristianos católicos, los separados, como también los judíos se llaman veterocanónicos o protocanónicos. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en 3 partes: la Torá,
o ley, los profetas y los escritos, es decir, el Tanakh. Por otro lado, los cristianos católicos y separados los dividen en 4 grupos, según la versión griega de los 70s. El Antiguo Testamento de los judíos, escrito en hebreo solo con consonantes. Está constituido por 39 libros y es conocida como versión hebrea o corta. Ellos lo dividen en 3 partes, o ley, los profetas y por último, los escritos, designándolo con la abreviatura de Tanakh. Pero la mayoría de las Biblias adoptan el orden de la Biblia griega o versión de los 70, que divide el Antiguo Testamento en 4 partes. El Pentateuco, los libros históricos, proféticos y sapienciales. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo de 1070 años, es decir, en 10 siglos más 70 años, entre el siglo X a.C. y finales del siglo I después de Cristo. ¿Por qué la Biblia es cierta? En primer lugar, porque el pueblo judío, profetas y sacerdotes redactaron y reconocieron el Antiguo Testamento como palabra de Dios conjuntamente. La Iglesia Católica en el siglo I de a.C. le dio ese mismo reconocimiento a la versión griega o larga del Antiguo Testamento de los 70, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En segundo lugar, fue en el seno de la Iglesia Católica donde nace en el siglo I de a.C. el Nuevo Testamento. Por último, el canon de la Biblia fue establecido por esa misma Iglesia en el año 384, siglo IV D.N.C., bajo la guía de la Santísima Trinidad. De igual forma, testimonios importantes son aportados por la historia universal a favor de la veracidad del libro sagrado, puesto que la Biblia nombra personajes que en realidad existieron como a Nabucodonosor, Ciro, Alejandro Magno, Quirino, Poncio Pilatus, Octavio Augusto. Paralelamente, el relato de José está bien avalado por los documentos egipcios de la época. Existen datos aportados por la arqueología, como el desentierro de Ur de Caldea, la ciudad de Abraham. De igual manera, en unas inscripciones egipcias del faraón Merneptah se menciona el regreso de los israelitas a Canaán hacia el 1220 a.C. A la par, en una lápida hallada en Delfi, se encuentra escrito que Galión era procónsul o gobernador de Acaya.